El año es 1942. El horizonte de las estepas rusas ya no es una línea de tierra y cielo, sino una mancha borrosa por el humo negro y el olor acre del combustible diésel quemado que impregna las fosas nasales de quien se atreve a respirar aquel aire cargado. El invierno en aquellas tierras no es solo un cambio de estación, es una entidad viva, un depredador silencioso que no se conforma con congelar la sangre en las venas, sino que petrifica la propia voluntad de luchar. En el centro de este infierno de hielo y hollín, los gigantes de acero alemanes, los temidos tanques Tiger y Panther, avanzan con un aura de invencibilidad que parece emanar de sus corazas grisáceas. No son solo máquinas, son la manifestación física de una ideología que cree haber domado la naturaleza y la física. Cada movimiento de sus pesadas orugas hace que el suelo tiemble, un sollozo profundo de la tierra que parece rendirse ante lo inevitable. En esos cañones largos y amenazantes reside la promesa de la ingeniería perfecta, proyectiles de tungsteno, el metal más duro que la guerra haya conocido, forjados para perforar cualquier barrera que el destino ponga en su camino. Para los generales del Tercer Reich, la victoria no es una posibilidad, sino la conclusión lógica de cálculos matemáticos y una superioridad técnica absoluta. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes, sintiendo el peso del acero y el frío de la historia en cada palabra. La Blitzkrieg alemana, en esa etapa de la guerra, no era solo una táctica de movimiento rápido y coordinación estratégica, era una exhibición obscena de lujo balístico. Sus proyectiles con núcleo de tungsteno, las famosas municiones Panzer Granate 40, atravesaban el blindaje soviético como si los tanques T-34 estuvieran hechos de mantequilla derretida bajo el sol de verano. En las torretas de los tanques alemanes, los tanquistas sonreían, se sentían dioses dentro de sus fortalezas de metal, confiados en que su tecnología era una barrera inalcanzable para los campesinos que enfrentaban al otro lado. El sonido del disparo de un cañón de 88 milímetros era un estallido seco, un trueno domado seguido por el brillo cegador del impacto que transformaba el acero enemigo en metralla incandescente. El mundo observaba, atónito, lo que parecía ser la perfección mecánica en su forma más letal. Sin embargo, la historia nos enseña que la perfección siempre conlleva un precio oculto, y el tungsteno era el oro negro de la guerra, escaso, caro y prohibitivo. Mientras Alemania se perdía en su propia sofisticación, creyendo que la calidad extrema compensaría cualquier carencia, el lodo traicionero del frente comenzaba a tragarse las ambiciones de Hitler. El optimismo inicial, alimentado por victorias rápidas y vastas conquistas territoriales, se transformaba lentamente en una duda gélida. La logística, esa fuerza invisible que decide el destino de los imperios, empezaba a crujir bajo el peso de la demanda. Los primeros convoyes de suministros comenzaron a fallar, atrapados en ventiscas que cegaban a los conductores y congelaban los motores de los camiones. El metal precioso que garantizaba la penetración absoluta de las municiones alemanas se estaba agotando. Las minas en España y Portugal no lograban saciar el hambre insaciable de la maquinaria de guerra nazi, y el bloqueo aliado apretaba el cuello de la industria alemana como una cuerda de piano. El invierno cortaba como cuchillas invisibles, no solo la piel de los soldados, sino las líneas de abastecimiento de una nación que, en su arrogancia, se creía eterna. Lo que antes era una ventaja tecnológica se transformaba en un ancla de desesperación. Sin el tungsteno, los tanques alemanes empezaban a perder a sus presas, y el silencio que seguía a los disparos fallidos era más aterrador que el propio estruendo de la batalla. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, en las entrañas de las fábricas de los Urales, se desarrollaba un escenario completamente distinto. Lejos del alcance de los bombarderos alemanes, en ciudades que apenas aparecían en los mapas, el secreto soviético se forjaba en condiciones que desafiaban la resistencia humana. El aire era espeso, saturado de hollín y del olor metálico del hierro fundido. Hombres, mujeres y niños trabajaban en turnos interminables,
operando prensas hidráulicas que resonaban como los latidos de un corazón gigante y furioso. Donde Alemania buscaba la pureza y la rareza del tungsteno, los ingenieros rusos, presionados por la necesidad brutal de sobrevivir, abrazaban la simplicidad del acero endurecido. El conflicto ya no era solo entre tanques en el campo de batalla, sino entre filosofías de producción diametralmente opuestas. El sonido ensordecedor de las fábricas era la canción de cuna de una nación en guerra. El sudor humano se mezclaba con el aceite de las máquinas, creando una sustancia que lubricaba la resistencia rusa. Los soviéticos, con un pragmatismo que los alemanes consideraban primitivo, crearon la munición APCR BR-350P. Era un proyectil que utilizaba un diseño inteligente de flecha, concentrando toda la energía cinética del disparo en un punto minúsculo sin necesidad de metales exóticos o procesos de fabricación excesivamente complejos. Era el triunfo de la sencillez sobre la complejidad, de lo funcional sobre lo estético. Mientras los alemanes pulían sus joyas balísticas, los soviéticos vomitaban por miles sus proyectiles baratos pero letales. Soldados y civiles trabajaban hasta el colapso físico, movidos por un miedo visceral al invasor y por una resiliencia que los estrategas de Berlín no supieron calcular en sus mapas de Estado Mayor. La ciudad industrial rusa se convirtió en un organismo vivo, una fiera de hierro y fuego que escupía muerte para proteger su tierra, mientras las ciudades alemanas empezaban a sentir el peso del aislamiento y la escasez. El cerco que sufría Alemania no era solo físico, con ejércitos cerrando las fronteras. Era un cerco económico y material que asfixiaba su capacidad de reacción. La búsqueda obsesiva del arma perfecta se convirtió en una trampa. Sin el tungsteno, los nuevos tanques Panther y Tiger, que debían ser los salvadores del frente oriental, se veían a menudo operando con municiones de calidad inferior, incapaces de realizar los milagros para los que fueron diseñados. En las trincheras heladas, la desesperación comenzó a filtrarse como la humedad que pudre los pies de los soldados. El hambre no era solo de comida, sino de recursos, de piezas de repuesto, de una bala que realmente marcara la diferencia. El tifus y la disentería se convirtieron en compañeros constantes, enemigos tan silenciosos y mortales como los cañones rusos que ahora respondían con una ferocidad renovada. El invierno transformó las trincheras alemanas en tumbas de hielo prematuras. Soldados que meses antes desfilaban triunfantes por París y Varsovia, ahora miraban sus cañones vacíos, con ojos hundidos, perdidos en un vacío que la propaganda de Goebbels ya no podía llenar. Al otro lado de la línea de fuego, la resistencia soviética no era solo una cuestión de valor individual, sino de un torrente inagotable de metal. Por cada tanque alemán destruido que no podía ser reemplazado, 10 nuevos tanques rusos salían de las líneas de montaje, cargados con munición de acero endurecido que, aunque menos sofisticada, era lo suficientemente abundante como para saturar cualquier defensa. Se cometían atrocidades en cada aldea, en cada curva del camino, y el impacto psicológico de ver un tanque considerado superior ser destrozado por una munición considerada barata quebró la moral de la Wehrmacht de forma irreversible. El colapso moral era visible en los ojos de los prisioneros capturados, que ahora enfrentaban la certeza de la derrota bajo un cielo gris, pesado y absolutamente indiferente al sufrimiento humano. Se les había prometido una guerra de caballeros técnicos, una cruzada de acero contra la barbarie, pero encontraron una realidad donde la matemática de la producción en masa era la única ley que importaba. La arrogancia alemana de que la calidad técnica siempre vencería a la cantidad bruta estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, disparo tras disparo. El secreto del acero endurecido soviético no estaba en una fórmula mágica, sino en la aceptación de que, en una guerra de exterminio, la mejor arma es aquella que puedes producir en cantidades suficientes para asfixiar al enemigo. El escenario estaba listo para el mayor choque de blindados de la historia de la humanidad. Las llanuras de Kursk aguardaban, silenciosas, como un altar donde se decidiría el destino de Europa. La tensión en el aire era palpable, una electricidad estática que erizaba los vellos del brazo antes siquiera de que se disparara el primer tiro. De un lado, el orgullo herido de una potencia que aún creía en su superioridad técnica.
Del otro, la furia acumulada de un pueblo que aprendió a transformar su dolor en proyectiles de acero. La lucha que se avecinaba no sería solo por el territorio, sino sobre qué filosofía de guerra sobreviviría al impacto brutal de la realidad. El acero chocaría contra el acero, y el mundo nunca volvería a ser el mismo tras el encuentro de estas dos titánicas fuerzas de la naturaleza industrial. El lodo no es solo tierra mojada. En las llanuras rusas es un organismo vivo, una masa viscosa y hambrienta que los lugareños llaman Rasputitsa. En 1942, ese lodo se convirtió en el primer gran muro contra la arrogancia alemana. Los tanques Tiger, con sus 54 toneladas de ingeniería obsesiva, comenzaron a descubrir que el peso de la perfección era una sentencia de muerte. Mientras las anchas orugas de los T-34 soviéticos se deslizaban sobre el pantano como depredadores adaptados, los gigantes alemanes se hundían hasta el vientre, transformándose en fortalezas estáticas y vulnerables. El sonido de los engranajes forzados contra la succión del barro era un lamento metálico que resonaba a kilómetros de distancia. La logística, que ya pendía de un hilo, se rompió por completo. Cada kilómetro avanzado exigía el triple de combustible y el combustible se estaba terminando. Pero el problema más profundo no era lo que movía a los tanques, sino lo que disparaban. La escasez de tungsteno dejó de ser una preocupación estadística en las oficinas de Berlín para convertirse en un pánico silencioso en el frente. Sin el núcleo denso e inquebrantable en sus proyectiles, los tanquistas alemanes se vieron obligados a usar municiones de acero convencional que rebotaban en las torretas inclinadas de los tanques rusos con un sonido de campana fúnebre. La invencibilidad se estaba descascarando como pintura vieja bajo la lluvia ácida de la realidad. Los comandantes de Panzer, hombres que habían sido entrenados para creer que el acero alemán era la voluntad de Dios manifestada en la tierra, comenzaron a sentir el primer escalofrío que no provenía del clima. Era el frío de la duda. Miraban sus manuales técnicos, sus cañones de alta precisión, y se daban cuenta de que la complejidad de sus máquinas era su mayor debilidad en un entorno que solo exigía la fuerza bruta de la supervivencia. Dentro de un Tiger inmovilizado por el lodo, el Oberleutnant Hans sentía el olor de su propio sudor mezclado con el vapor del aceite caliente. Sus ojos estaban rojos de agotamiento, fijos en el periscopio. Pensaba en las cartas que escribía a casa, donde describía la gloria de la conquista, pero la verdad dentro de aquella caja de metal era un monólogo de miedo. ¿Por qué no se detienen?, se preguntaba mientras veía una horda de T-34 surgiendo de la niebla. Nos dijeron que su tecnología era rudimentaria, que sus fábricas eran primitivas, pero cada disparo que hacemos parece un desperdicio de oro mientras ellos nos inundan con hierro. Hans sentía que su arma, aquella joya de tungsteno y óptica precisa, era un reloj suizo siendo usado como martillo en una pelea callejera. La sofisticación alemana estaba siendo aplastada por la escala soviética, y el peso psicológico de saber que el enemigo podía fallar 10 veces y aún así ganar, mientras él no podía fallar ninguna, estaba corroyendo su cordura. Mientras tanto, en lo más profundo de las fábricas de los Urales, la atmósfera era de una determinación febril que rozaba la locura colectiva. El sonido no era de música, sino del impacto rítmico de prensas de 10 toneladas moldeando el acero endurecido. Mikhail, un ingeniero que no dormía desde hacía 48 horas, observaba la línea de producción de las nuevas municiones APCR-BR-350P. Para él, aquella bala no era solo un proyectil, era un milagro de simplificación. Los alemanes buscan metales raros, comentaba con su asistente, con las palabras casi perdidas en el ruido ensordecedor. Ellos buscan la pureza, nosotros buscamos el impacto. El diseño soviético eliminaba la necesidad del escaso tungsteno al usar un diseño de carrete, donde el núcleo de acero endurecido era llevado por una cubierta más ligera que se desprendía o se deformaba al impactar, concentrando toda la energía cinética en un punto minúsculo. Era una solución elegante en su brutalidad. Mikhail sabía que cada operario allí, cada mujer que apretaba un tornillo con las manos sangrando por el frío,
estaba poniendo un pedazo de su propia alma en aquel metal. El olor en las fábricas era una mezcla de ozono, grasa barata y el aliento de miles de personas alimentadas solo con pan negro y determinación. No había espacio para la estética. Las municiones soviéticas tenían un acabado rústico, marcas de fundición visibles y una apariencia casi inacabada, pero cuando se colocaban en el cañón de 76 milímetros de un T-34, se convertían en el ecualizador supremo. El cambio de rumbo no ocurrió con un gran anuncio, sino en una pequeña escaramuza a las afueras de una aldea sin nombre, donde la nieve ya empezaba a teñir el suelo de blanco. Un pelotón de tanques alemanes, confiados en su blindaje frontal, avanzaba para limpiar una posición defensiva. Esperaban los disparos inofensivos que habían enfrentado semanas atrás. En su lugar, lo que escucharon fue un sonido nuevo, un silbido agudo, seguido de un estallido que parecía el rasgar de una tela gigante. Por primera vez, la munición soviética de acero endurecido, producida por una fracción del costo de la alemana, perforó la coraza frontal de un Panzer IV con una facilidad aterradora. El tanque no solo se detuvo, explotó desde dentro, pues la energía concentrada de la munición APCR encontró el depósito de municiones interno. El brillo de la explosión iluminó los rostros horrorizados de los soldados alemanes en las trincheras cercanas. Aquello no debería ser posible. La ciencia alemana decía que aquel acero era impenetrable para lo que los rusos poseían, pero la realidad del campo de batalla no lee informes de laboratorio. La nueva información se propagó por las líneas del frente como un virus. Los rusos habían encontrado una forma de matar a los gigantes sin necesidad de oro o tungsteno. Habían transformado el hierro común en una daga capaz de perforar el corazón del Reich. Ese momento cambió la dinámica de la guerra de desgaste. La ventaja tecnológica alemana, basada en recursos que ya no podían obtener, se convirtió en un espejismo. El ejército soviético, alimentado por una línea de producción que priorizaba la funcionalidad sobre la forma, comenzó a verter estos nuevos proyectiles por millones. Cada tren que llegaba de la retaguardia traía cajas y más cajas de la munición flecha. Los tanquistas rusos, antes intimidados por la silueta de los tanques alemanes, ahora cargaban sus cañones con una confianza renovada. Sabían que si se acercaban lo suficiente, si maniobraban a través del lodo y la nieve, su munición barata haría el trabajo que la ingeniería alemana juró que era imposible. El impacto de este cambio fue inmediato y devastador. Los convoyes de suministros alemanes ahora eran blanco de ataques desesperados, pues cada proyectil de tungsteno perdido era irreemplazable. Mientras tanto, el mando soviético ordenaba ataques frontales más agresivos, sabiendo que su capacidad de reponer pérdidas superaba con creces la de los invasores. La guerra se convirtió en una cuestión de puro roce, donde el acero endurecido de los Urales trituraba la sofisticación de Essen y Berlín. En las largas noches del otoño del 42, los soldados alemanes escuchaban el sonido de los tanques rusos moviéndose en la oscuridad, un sonido de metal golpeando contra metal que parecía el tic-tac de un reloj contando los minutos que le quedaban a su imperio. La sensación de superioridad dio paso a una lucha primitiva por la vida. Los tanques alemanes, otrora símbolos de un nuevo orden mundial, empezaban a parecer reliquias de una era ya pasada, superados no por un arma más compleja, sino por una idea más eficiente. El lodo seguía subiendo, el frío seguía apretando, y el secreto del acero endurecido soviético apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Lo que antes era una marcha triunfal hacia Moscú, se transformó en una retirada desesperada para evitar el cerco total. El destino de millones de hombres estaba ahora sellado no por el valor individual, sino por la capacidad industrial de transformar el metal más común en el arma más letal de la historia. El suelo de las estepas, ahora saturado de sangre y aceite, se preparaba para recibir el golpe final. La inteligencia alemana intentaba desesperadamente capturar ejemplares de la nueva munición rusa para entender cómo habían logrado tal hazaña sin el tungsteno. Cuando los primeros ejemplares fueron analizados en Berlín, los científicos alemanes se quedaron en silencio. Vieron la simplicidad del diseño, la brutalidad de la ejecución y se dieron cuenta
de que habían sido derrotados por la lógica. Habían diseñado un arma para una guerra de laboratorio, mientras que los soviéticos habían forjado un arma para el fin del mundo. La tensión aumentaba cada día, y el clímax de esta colisión de mundos estaba a punto de estallar en una escala que la humanidad nunca había presenciado. El acero estaba listo, el invierno se acercaba, y el precio de la arrogancia estaba a punto de ser cobrado en una moneda que Alemania no podía pagar. El frío de 1942 no era solo una temperatura, era un martillo que golpeaba la columna vertebral de la maquinaria de guerra alemana. Cuando el lodo de la Rasputitsa finalmente se congeló, lo que surgió no fue un suelo firme para el avance, sino un desierto de hielo que transformaba el metal en trampas mortales. Los nuevos obstáculos que se presentaban ante la Wehrmacht eran de una naturaleza que ningún ingeniero en Berlín había previsto. Las tolerancias mecánicas de los tanques Tiger, tan precisas y sofisticadas, se convirtieron en su peor enemigo. El aceite lubricante, diseñado para la máxima eficiencia, se congelaba hasta alcanzar la consistencia de la melaza, paralizando torretas y cañones. Los tanquistas alemanes se veían obligados a encender hogueras bajo los chasis de sus máquinas de millones de marcos solo para que los motores pudieran toser y volver a la vida. Pero el mayor obstáculo no era visible a simple vista. Era la ausencia absoluta y silenciosa del tungsteno. Sin el metal raro para sus proyectiles, la superioridad balística alemana se evaporó como el aliento caliente en la escarcha. La situación empeoraba a cada hora. Los convoyes ferroviarios, que debían traer las preciosas municiones de núcleo denso, llegaban vacíos o cargados con municiones de acero de sustitución, las Ersatz. Esas balas eran el símbolo de la decadencia industrial alemana, bien acabadas por fuera, pero incapaces de replicar la fuerza de penetración necesaria para detener la nueva oleada de blindados soviéticos. Mientras tanto, el Ejército Rojo no solo sobrevivía, se adaptaba. La escasez rusa había generado una creatividad brutal. No necesitaban precisión quirúrgica cuando podían inundar el campo de batalla con una lluvia de proyectiles de acero endurecido que, aunque menos precisos a larga distancia, eran devastadores en el combate cercano que el terreno accidentado y las ciudades en ruinas imponían. La logística alemana, una arteria rota, derramaba recursos en un vacío que no podía llenarse, mientras las fábricas soviéticas en los Urales operaban con la regularidad de un reloj apocalíptico. Dentro de un Panzer XIII, el artillero Klaus sentía el peso del silencio entre los disparos. Acariciaba el cierre frío del cañón de 50 milímetros como si le pidiera perdón a la máquina. En su mente, un monólogo de desesperación se repetía como un mantra sombrío. Nos enviaron a conquistar un continente con joyas, pero el continente nos responde con piedras, pensaba él. Klaus recordaba el brillo de los proyectiles de tungsteno que recibía al inicio de la invasión. Parecían promesas de victoria, pequeños lingotes de poder absoluto. Ahora miraba el soporte de municiones y solo veía acero común. Sabía que, al encontrarse con un T-34 en la próxima curva, su vida dependería de un milagro balístico. El miedo ya no era a morir, sino a la insignificancia de su tecnología. Se ponía en la piel de un maestro relojero arrojado a una picadora de carne. Cada vez que apretaba el gatillo y escuchaba el sonido metálico de un proyectil rebotando en la coraza enemiga, una parte de su alma se quebraba, al darse cuenta de que la ingeniería de su patria era una mentira ante la inmensidad rusa. Del otro lado, la perspectiva era de un agotamiento trascendente. En las líneas de montaje, mujeres como Olga trabajaban hasta que sus dedos perdían la sensibilidad. No entendía de metalurgia compleja, pero entendía de odio y de necesidad. Olga observaba las flechas de acero, las municiones APCR-BR 350P, saliendo de las prensas. Es simple, se decía a sí misma, con el sonido de las máquinas ahogando sus pensamientos. Es acero contra carne, y nosotros tenemos más acero. No había belleza en aquellas municiones rusas. Eran ásperas, a menudo mal pulidas, pero llevaban en su diseño la inteligencia de la supervivencia. Los soviéticos se habían dado cuenta de que no necesitaban que todo el proyectil fuera de un material raro.
Bastaba con que el núcleo estuviera endurecido por un proceso térmico rápido y eficiente. Era la democratización de la destrucción. Mientras un solo proyectil alemán exigía horas de mano de obra especializada, la munición rusa era expulsada por miles, fruto de un sacrificio colectivo que la mente individualista occidental jamás lograría comprender. El giro definitivo ocurrió en un crepúsculo sangriento durante un intento alemán de romper el cerco en un saliente estratégico. El mando alemán había reunido lo que quedaba de sus unidades de élite, equipadas con las últimas reservas de munición de tungsteno. Esperaban una masacre unilateral. Sin embargo, una nueva información cambió el curso de la historia en ese sector. Los soviéticos habían implementado tácticas de jauría para sus tanques, equipándolos a todos con la nueva munición de acero endurecido a escala industrial. El evento que lo cambió todo no fue un descubrimiento tecnológico, sino la manifestación de la fuerza de la escala. Cuando los tanques alemanes abrieron fuego a 2000 metros, su precisión fue impecable, pero la falta del núcleo de tungsteno hizo que los disparos apenas rayaran el blindaje inclinado de los T-34. El choque fue paralizante. Los comandantes alemanes observaban a través de sus carísimas ópticas 6 los proyectiles soviéticos baratos, volando en trayectorias tensas. El diseño de flecha de los rusos permitía que el proyectil alcanzara velocidades iniciales muy superiores a las de las municiones convencionales alemanas. A distancias cortas, el acero endurecido soviético, impulsado por una carga de pólvora masiva, no solo perforaba los tanques alemanes, los desintegraba. El impacto creaba una onda de choque que soltaba los remaches internos de los blindajes alemanes, transformando el interior de los tanques en una tormenta de metralla mortal. La información de que los rusos habían superado la barrera de la escasez de materiales nobles mediante un diseño geométrico superior se extendió como la pólvora. La invencibilidad del Tiger era un mito que estaba siendo enterrado en la nieve. En ese momento, la realidad de la guerra total reveló su rostro más cruel. Alemania estaba atrapada en un ciclo de producción de lujo que ya no podía sostener, mientras que la Unión Soviética había abrazado la brutalidad de la producción en masa lo suficientemente buena. El evento decisivo fue la captura de un tren de suministros alemán por una unidad de reconocimiento rusa. Dentro de los vagones, en lugar de munición, los soviéticos encontraron informes técnicos desesperados suplicando por tungsteno, por cromo, por níquel. El liderazgo ruso se dio cuenta entonces de que el enemigo estaba hueco por dentro. La estrategia de Stalin de priorizar la munición APCR de acero endurecido no fue solo una elección técnica, fue un golpe maestro psicológico y económico. El campo de batalla se convirtió en un laboratorio de exterminio donde la teoría alemana de la calidad sobre la cantidad fue puesta a prueba y reprobada. El sonido de las explosiones ahora tenía un timbre diferente. Ya no era el estallido seco de la precisión alemana, sino el rugido constante y rítmico de la artillería y los tanques rusos, un pulso industrial que marcaba el fin de una era. La tensión que antes residía en el misterio de la tecnología alemana ahora se concentraba en la certeza del torrente ruso. Los soldados alemanes empezaron a mirar sus propias máquinas con desconfianza, como si fueran traidoras de metal. El giro no fue solo militar, fue la victoria de la filosofía de la eficiencia sobre la filosofía de la perfección. El secreto del acero endurecido había sido revelado, y el costo de esa revelación se mediría en kilómetros de retirada y millones de vidas perdidas. La guerra de desgaste había encontrado a su vencedor, y éste no vestía uniformes diseñados por sastres, sino abrigos de piel manchados de aceite y hollín de las fábricas de los Urales. El aislamiento económico de Alemania en 1943 ya no era una amenaza lejana, sino una asfixia lenta y dolorosa que se manifestaba en cada engranaje de las fábricas de Essen. El bloqueo aliado en los mares y la resistencia implacable en el este cortaron las venas por donde fluía el tungsteno, el cromo y el níquel. Sin estos elementos esenciales, la metalurgia alemana, otrora la envidia del mundo, comenzó a sufrir una mutación perversa. El blindaje de los tanques Panther y Tiger, que antes debía ser elástico y resistente, se volvió quebradizo.
Sin las aleaciones metálicas correctas, el acero alemán empezó a comportarse como vidrio bajo presión. Cuando un proyectil soviético de acero endurecido golpeaba esas corazas, el metal no solo se perforaba, se hacía añicos en 1000 fragmentos internos, transformando el compartimiento de la tripulación en una cámara de tortura de astillas incandescentes. Los nuevos obstáculos eran terminales. La maquinaria de guerra nazi se estaba devorando a sí misma, intentando mantener una fachada de sofisticación con materiales de tercera categoría. La logística rusa, por otro lado, se había convertido en una sinfonía de brutalidad eficiente, donde el transporte ferroviario priorizaba solo una cosa: la entrega masiva de munición APCR para los frentes que ahora avanzaban como una marea imparable. El hambre en las trincheras alemanas ahora tenía un sabor metálico. No solo el estómago estaba vacío, sino también los depósitos de munición especial que garantizaban la ventaja táctica. Los oficiales de logística alemanes se veían obligados a racionar cada bala de tungsteno como si fuera un diamante de la corona. La situación empeoraba con la caída en la calidad del combustible, que dejaba un rastro de humo negro y espeso, delatando la posición de los tanques a kilómetros de distancia. En las ciudades ocupadas, el olor a muerte se mezclaba con el olor a hierro viejo acumulado. Los gigantes de acero alemanes, que debían ser los depredadores de las estepas, ahora parecían elefantes blancos, majestuosos en su silueta, pero lentos, sedientos y cada vez más desarmados ante la sencillez letal del adversario. El invierno del alma alemana había llegado incluso antes de la primera nieve, trayendo consigo la percepción de que la guerra no se ganaría por la genialidad de un diseño, sino por la resistencia de una fundición. Dentro de un Tiger camuflado bajo redes de yute, el sargento Friedrich cerraba los ojos e intentaba ignorar el temblor constante de sus manos. Recordaba la primera vez que entró en aquel tanque. Se sentía invencible, un caballero moderno con una armadura impenetrable. Ahora sentía que habitaba un ataúd de lujo. «Mi óptica 6 es una obra maestra», susurraba a la oscuridad de la cabina. «Me permite ver el rostro del soldado soviético a 2 kilómetros de distancia. Puedo ver el miedo en sus ojos. Pero ¿qué importa eso si la bala que disparo ahora rebota como un juguete de niño?» Friedrich sentía una rabia sorda contra los ingenieros de Berlín, que seguían exigiendo precisión quirúrgica en un mundo que se había convertido en un matadero. Pensaba en su familia, en el calor de una chimenea que parecía pertenecer a otra vida, mientras el metal frío de la torreta le robaba el calor de su cuerpo. Sabía que el próximo T-34 que apareciera en el horizonte no sería detenido por su inteligencia ni por su técnica, sino por la capacidad de su cañón de escupir una bala que ya no existía en su inventario. A pocos kilómetros de allí, escondido en un barranco, el joven artillero soviético Alexei limpiaba el aceite de un proyectil BR-350P con un trozo de trapo sucio. Para él, ese trozo de metal era la voz de su patria. «Mi hermana forjó este acero», pensaba con un orgullo que le calentaba el pecho más que el vodka barato. A Alexei no le importaba la falta de tungsteno. Veía en la aspereza de aquella munición el rostro mismo de la resistencia rusa. Sabía que, estadísticamente, tenía la ventaja. Por cada disparo que Friedrich dudaba en hacer, Alexei tenía permiso para inundar el campo de batalla. Sentía la conexión invisible entre la fábrica en los Urales y el cañón de su tanque. El monólogo interno de Alexei era de una sencillez abrumadora. «Somos la tierra que se levanta contra el metal extranjero. Si su acero es puro, el nuestro está templado en la sangre de quienes no tienen nada que perder». La confianza soviética no provenía de una creencia en la superioridad racial, sino en la certeza de la escala industrial. Ellos eran el océano, y los alemanes solo una presa que estaba empezando a agrietarse. El giro definitivo, el momento en que el destino de la guerra de blindados quedó sellado, ocurrió durante una prueba de campo capturada por oficiales de inteligencia alemanes. Analizaron un tanque Tiger que había sido alcanzado por una salva de municiones rusas de acero endurecido. Lo que descubrieron fue aterrador. Los soviéticos habían perfeccionado un tratamiento térmico para el acero que permitía que el núcleo del proyectil mantuviera su integridad estructural incluso sin el tungsteno.
siempre que la velocidad de impacto fuera superior a los 700 metros por segundo. La nueva información que lo cambió todo fue la percepción de que la Unión Soviética había transformado la física básica en un arma de producción en masa. No intentaban competir con la dureza del tungsteno, usaban la energía cinética pura para compensar la falta de materiales nobles. El evento que simbolizó este cambio fue la orden del alto mando alemán para que sus tanques no entablaran combate con blindados soviéticos a distancias inferiores a los 800 metros. Un reconocimiento implícito de que en el combate cerrado, la munición barata rusa era superior a la tecnología alemana despojada de sus componentes esenciales. Esta revelación propagó un pánico técnico entre los oficiales de alto rango de la Wehrmacht. Se dieron cuenta de que estaban luchando una guerra del siglo XIX con herramientas del siglo XX, mientras que el enemigo había saltado a la lógica de la guerra total. El mito de la munición alemana como una varita mágica que resolvía todos los problemas tácticos se desintegró. Las tripulaciones comenzaron a abandonar tanques Panther perfectamente funcionales, simplemente porque no confiaban en la calidad del acero de sus propias torretas. El miedo a que un impacto no perforante pudiera causar la fragmentación interna del blindaje, el fenómeno conocido como spalling, se convirtió en una obsesión. El giro fue psicológico, industrial y físico. La munición soviética BR-350P, con su diseño de flecha y su núcleo de acero endurecido por inducción, se convirtió en el símbolo de una nación que aprendió a fabricar la victoria con los recursos que tenía a mano. El impacto de esta nueva realidad se sintió en cada escaramuza a lo largo de la línea del frente. Donde antes los alemanes maniobraban con audacia, ahora avanzaban con una cautela que rozaba la parálisis. El secreto del acero endurecido soviético ya no era un misterio, sino una sentencia de muerte diaria. La información de que las fábricas rusas habían triplicado la producción de estas municiones en menos de 6 meses cayó como una bomba en la moral del soldado común. Sabían que con cada día que pasaba, el acero ruso se volvía más letal, mientras que el acero alemán se volvía más frágil. El equilibrio de poder había cambiado de manos, y la elegancia técnica de Alemania había sido derrotada por la eficiencia brutal de la Unión Soviética. El escenario estaba ahora definitivamente listo para el clímax en Kursk, donde esta nueva física de la destrucción sería probada a la mayor escala posible. El aire estaba saturado de una electricidad estática, un presagio de la tormenta de fuego que estaba por venir. Los soldados alemanes miraban hacia el este y veían no solo un ejército, sino una avalancha de metal que no podía ser detenida por cálculos balísticos obsoletos. La desesperación alemana se manifestaba ahora en intentos fútiles de crear municiones de cerámica u otros sustitutos que fallaban estrepitosamente. La verdad era innegable. La simplicidad soviética había vencido a la complejidad alemana. El secreto del acero endurecido era el alma de la resistencia, una fuerza que transformaba la escasez en una ventaja táctica sin precedentes. La historia se estaba escribiendo con la sangre de quienes creyeron en la perfección y el sudor de quienes abrazaron la necesidad. El enfrentamiento final no se decidiría por quién tenía el mejor diseño en el papel, sino por quién tenía el proyectil más letal saliendo de la línea de montaje en ese preciso segundo. La cuenta regresiva para el colapso total del frente alemán había comenzado, y el sonido rítmico de las prensas rusas era el tambor que marcaba el ritmo de la caída. El ápice de toda esa tensión acumulada en fundiciones y gabinetes de ingeniería estalló en las llanuras de Kursk, en julio de 1943, bajo un sol despiadado que transformaba las torretas de los tanques en hornos de metal. El horizonte, otrora una vasta estepa de hierba alta, fue borrado por una pared de polvo y humo que subía a los cielos como el aliento de un volcán en erupción. Miles de tanques, las mayores concentraciones de fuerza blindada que el mundo jamás había visto, avanzaban unos contra otros en una trayectoria de colisión apocalíptica. El sonido ya no era el de batallas individuales, sino un rugido continuo y ensordecedor, donde el estallido de los cañones de 88 milímetros alemanes se mezclaba con el golpeteo rítmico y furioso
de los cañones de 76 y 85 milímetros soviéticos. En aquel momento, la teoría se encontró con la práctica de la forma más sangrienta posible. Los tanques Tiger alemanes, los leones de acero de Hitler, avanzaban con la arrogancia de quien todavía creía en su invencibilidad técnica, pero lo que encontraron fue una tormenta de fuego alimentada por la sencillez del acero endurecido. La batalla de Prokhorovka se convirtió en el epicentro de este terremoto metálico. El olor a combustible diésel quemado era tan denso que los soldados podían sentirlo en el paladar, una mezcla de grasa, azufre y carne quemada que impregnaba los uniformes y el alma. Los tanques alemanes, operando con sus mermadas reservas de munición de tungsteno, intentaban mantener la distancia, buscando la precisión que sus ópticas les permitían. Sin embargo, el mando soviético, consciente de que su ventaja residía en la proximidad y la masa, ordenó que sus T-34 avanzaran a máxima velocidad, ignorando las pérdidas, para acortar la distancia donde el secreto del acero endurecido pudiera ser revelado. Cuando los tanques soviéticos llegaron a menos de 500 metros, comenzó la masacre. Los proyectiles APCR-BR-350P, las flechas de acero, forjadas en la urgencia de la supervivencia, empezaron a encontrar sus blancos. El impacto era visualmente aterrador, un destello blanco azulado en el momento de la penetración, seguido de una explosión interna que a menudo lanzaba las torretas alemanas de 50 toneladas a metros de distancia. El punto de no retorno se alcanzó cuando la Wehrmacht se dio cuenta de que su superioridad tecnológica había sido neutralizada por la eficiencia industrial. El acero de las torretas alemanas, privado de las aleaciones nobles que lo hacían resistente, comenzó a agrietarse bajo el impacto repetido de la munición rusa barata. Era una escena de horror tecnológico. El Panther, orgullo de la ingeniería alemana, siendo destrozado por proyectiles que costaban una fracción de su fabricación. Soldados alemanes, presas del pánico, abandonaban sus máquinas al darse cuenta de que su blindaje se estaba desintegrando como si fuera yeso. La caída fue rápida y brutal. La ofensiva alemana, que debía haber sido el golpe de gracia para la Unión Soviética, se transformó en un cementerio de metal humeante. Los esqueletos de los tanques, retorcidos y ennegrecidos por el fuego, salpicaban la estepa como monumentos al error de la arrogancia militar. La retirada alemana no fue un movimiento táctico organizado, sino una hemorragia de recursos y moral que nunca se detendría. La resolución de esta crisis balística selló el destino de la guerra. Mientras Alemania se hundía en proyectos cada vez más complejos y caros, como los tanques Maus que nunca llegarían a ser eficaces, la Unión Soviética seguía refinando la sencillez. La victoria soviética en Kursk no fue solo una victoria de generales, sino de metalúrgicos y obreros que entendieron que en una guerra total, la cantidad y la funcionalidad superan al lujo técnico. El legado de las municiones de acero endurecido rusas permaneció en las cicatrices del suelo europeo y en las doctrinas militares que moldearían la Guerra Fría. El mundo aprendió, de la manera más dura, que la resiliencia humana, cuando se alía con una industria que abraza la realidad de la escasez, puede derrotar a la sofisticación más avanzada. Las ciudades alemanas, ahora bajo el peso de los bombardeos aliados y el avance imparable desde el este, se convirtieron en ruinas silenciosas donde el sueño de la superioridad técnica quedó enterrado bajo los escombros. Las consecuencias para los sobrevivientes fueron profundas y traumáticas. Miles de tanquistas alemanes que sobrevivieron a los combates regresaron a casa con el trauma de haber visto a sus invencibles gigantes ser destruidos por armas que habían aprendido a despreciar. Para los soviéticos, la victoria tuvo el sabor amargo de millones de vidas sacrificadas en las fábricas y en el frente, pero también la confirmación de que su voluntad de hierro había prevalecido. Las marcas de impacto en los tanques preservados en museos hoy en día no son solo daños físicos, son las huellas dactilares de una lucha entre dos mundos, dos sistemas de pensamiento y dos formas de forjar el futuro. La lección histórica es eterna y resuena en los conflictos modernos. La genialidad a menudo reside en la capacidad de simplificar lo imposible bajo la presión del exterminio. El secreto del acero endurecido soviético transformó el campo de batalla
en un escenario donde la lógica económica fue la jueza final. El costo de una sola bala alemana de tungsteno podría haber alimentado a una familia durante meses, pero fallaba si no alcanzaba el blanco perfecto. La bala rusa, producida en segundos, no necesitaba perfección, solo presencia. Esta democratización de la letalidad cambió para siempre el rostro de la balística moderna. Reflexionar sobre Kursk y sobre la munición APCR es entender que la guerra es, en última instancia, una prueba de agotamiento material y psicológico. El orgullo de la Wehrmacht fue quebrado no por un milagro, sino por una línea de montaje implacable. Hoy, cuando miramos las ruinas dejadas por aquel conflicto, escuchamos los ecos de un tiempo en que el destino de imperios dependía de la dureza de un núcleo de metal. La sangre derramada en la nieve y el lodo de las estepas rusas es un recordatorio eterno de la fragilidad humana ante las máquinas que nosotros mismos creamos. La historia de la munición soviética es una epopeya sobre la voluntad de sobrevivir a cualquier costo, transformando el acero común en un símbolo de resistencia nacional. Cada proyectil disparado era un grito contra la opresión, una prueba de que la inteligencia adaptativa es el arma más poderosa de cualquier arsenal. El legado de esos combatientes y operarios permanece vivo, recordándonos que la verdadera fuerza no reside en el metal más caro, sino en el temple del alma de quien lo forja. El horizonte de las estepas rusas está ahora en silencio, cubierto por campos de trigo que se mecen suavemente con el viento, ocultando los secretos de millones de toneladas de acero que aún descansan bajo el suelo. Pero la lección sigue siendo clara. La arrogancia técnica es el preludio de la caída, y la sencillez es el escudo de los resilientes. Que la memoria de quienes lucharon y de quienes trabajaron en las sombras de las fábricas nunca sea olvidada, pues ellos moldearon el mundo en que vivimos con el sudor de sus frentes y el calor del metal fundido. La guerra terminó, pero las lecciones de la metalurgia y de la voluntad humana son inmortales. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas, donde nos sumergimos en los detalles que cambiaron el curso de la humanidad. El pasado está vivo y esperando ser descubierto en cada fragmento de acero y en cada relato de coraje. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? ¿Qué secreto tecnológico o crisis humana deseas que exploremos? Deja tu comentario abajo y únete a nuestra legión de historiadores para continuar esta jornada a través del tiempo, donde la historia no solo se cuenta, sino que se vive en toda su brutalidad y gloria. Hasta la próxima jornada por las sombras del pasado.